Bien, buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Pedro Castro Viera, estudiante del 10º ciclo de la Universidad César Vallejo, filial Piura, practicante en el Ministerio Público de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Sullana, participante del concurso de ponencias estudiantiles del Centro de Estudios Penales y Argumentación Jurídica Escuela Penal. Asimismo, cuenta con diversos cursos especializados y diplomados de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, Administración y Gestión Pública, quien abordará referente a los aspectos problemáticos de la investigación preparatoria en el proceso penal. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Laura. Agradecer por esta gentil oportunidad a Cápsulas Jurídicas y a todos los compañeros que me han brindado la oportunidad de poder discernir este tema que a consideración propia y quizás también de algunos consideran que en la investigación preparatoria hay problemáticas procedimentales, por así decirlo, y también quizás algunas otras definiciones que resultan en perjuicio de quienes conforman esta. Voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar así la exposición del día de hoy. Como ya lo mencionó Laura, el tema a abordar el día de hoy es aspectos problemáticos de la investigación preparatoria en el proceso penal. Respecto a aspectos problemáticos, el día de hoy me he planteado 5 tipos de estos aspectos problemáticos. Como ya adelantando un poco esta exposición, lo que voy a tratar va a ser respecto a cuándo se considera que se culmina la investigación preparatoria. Otra cosa es si es que debe existir un control judicial de la imputación dentro de la investigación preparatoria. Otro punto también a discernir es la pequeña diferencia, quizás un problema que radica en la diferenciación entre la sospecha reveladora y la sospecha suficiente, lo cual se encuentra ya en la sentencia plena casatoria 1/2017, que también más adelante entraré a detalle. Otros 2 puntos que también lo dejaré a sorpresa conforme vaya avanzando la exposición. Como primer término, para iniciar esto, he creído conveniente resaltar esta frase que me llamó la atención, el cual dice: no os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador, más bien pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. La importancia que tienen los jueces, tanto de investigación preparatoria, unipersonal, colegiado, dentro del sistema de justicia es imprescindible. Y su desarrollo, su desempeño dentro de esto va a conllevar a que exista un buen proceso penal y que no haya vulneraciones o afectaciones a los derechos fundamentales que van a conformar este. Como una idea base, una idea clave, una idea resaltante que quizás ya muchos dominen, es sobre la investigación preparatoria. ¿Qué es en sí? Su base legal la vamos a encontrar en el artículo 336, numeral 1, del Código Procesal Penal. Este menciona lo siguiente, lo voy a leer expresamente lo que este menciona. Si la denuncia del informe pericial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, ojo, indicios reveladores de la existencia de un delito que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Ojo, miren, dice que si aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. Quizás por ahí ya más o menos vayan entendiendo cuál va a ser el primer punto que voy a tratar al referirme a indicios reveladores, algo que es en muchas oportunidades confundido, quizás incluso dejado de lado por fiscalía y que algunos abogados no se percatan de esto, debido quizás a una mala preparación o un mal estudio del caso que tienen entre ellos. Entonces, así, dando pase al primer aspecto problemático que he creído conveniente resaltar,
es respecto al estándar de sospecha. Expresamente, quiero decir que el tipo de estándar de sospecha que tiene que contener la disposición de la formalización de la investigación preparatoria tiene que ser de sospecha reveladora. Un primer punto, he creído conveniente resaltar lo que la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, como se lo mencioné a un inicio, hizo de conocimiento. Dentro de este estableció tipos de estándares que tiene que tener para ir pasando a otra etapa diferente del proceso. Supongamos, para dar inicio a una investigación en un proceso penal, a la apertura de las diligencias preliminares, se tiene que tener una sospecha inicial simple. Sospecha inicial simple quiere decir que el fiscal va a tener una leve sospecha, valga la redundancia, una mera presunción de que podría haber delito, quizás por algunas indicaciones a través de las declaraciones de testigos del mismo agraviado, pero aún no se tiene una imputación fáctica y jurídica necesaria sobre que un sujeto haya o no cometido un delito. Por eso se llama sospecha inicial simple. Con esta se va a iniciar un proceso penal que posteriormente, si fuera el caso, podría llevar a una condena del sujeto, o también puede llevar a la absolución de este mismo. Ahora, la sospecha reveladora consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una conducta determinada. Como segundo punto, creí razonable resaltar que los elementos de convicción han de ser racionales. Cuando hablamos de racionales, quiere decir que su lógica entre lo que se incorpora al proceso y los hechos tiene que tener correlación, tiene que tener una relación que no vaya encaminada a otra cosa. Es decir, si es que vamos a hablar de un delito de robo agravado, no podemos solicitar algún elemento de convicción o resaltar un elemento de convicción que no vaya de acuerdo a verificar si se configuró o no, o si es que se realizó o no el robo agravado que ha resultado en perjuicio o agravio de otra persona. Ahora, continuando, esta parte la he resaltado porque la considero muy importante, descartándose por ello de vagas indicaciones o livianas sospechas. Vagas indicaciones o livianas sospechas. Con esto ya nos da a entender que no va a ser una simple sospecha inicial, como en un momento lo decía que se tiene en las diligencias preliminares. Aquí va a haber un poco más, un estándar más, va a haber una sospecha que va a aumentar de nivel en el cual digas que dicho sujeto puede o no, pero hay más un puede de que haya sido el autor de la comisión de un hecho delictivo. También creí necesario señalar que descansa necesariamente sobre unas facultades de ponderación de los hechos y circunstancias que concurren, así como valoración de las actuaciones ya practicadas inherentes a la función de persecución del delito. Si gustan, ahí también le he colocado, podrían revisar también la sentencia plenaria casatoria número 1/2017 para que no crean que los datos que estoy mencionando aquí son inventados o son sacados de una fuente que no es confiable y que por lo tanto yo hago mención a datos que no vienen al caso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los puntos resaltados, que se descarta vagas indicaciones o livianas sospechas y también se da la valoración de las actuaciones ya practicadas, quiere decir en las diligencias preliminares, que son inherentes a la función de persecución del delito. Entonces, me planteo la pregunta, ¿qué pasa si no se cumple con lo mencionado? O sea, ¿qué pasa si es que un fiscal, en lugar de que la disposición de formalización de la investigación preparatoria contenga sospecha reveladora, simplemente se base a una sospecha inicial simple? ¿Se puede o no se puede? Claro, quizás la pregunta o la respuesta de sería, no, no se puede, o no se debería, pero se hace. Algunos fiscales lo hacen y ¿en quién resulta en perjuicio? Del fiscal, no. Del abogado defensor, quizás porque su cliente le va a decir
que no pudo mantener o no pudo establecer algún parámetro fijo para que el fiscal no formalice la investigación, porque sabemos que la formalización ya es una especie de judicialización en el cual va a intervenir directamente el juez de investigación preparatoria, y que si bien es cierto, existen medios de defensa o excepciones que pueden plantear, esto no da la seguridad de que pueda posteriormente el fiscal emitir un requerimiento de sobreseimiento. Podría ser incluso la acusación y posterior condena del sujeto. Ahora entonces, se sabe que debería tener una sospecha reveladora a la disposición de la investigación preparatoria, de formalización de la investigación preparatoria, pero esto no se ve así. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el abogado defensor, está fallando el fiscal, está fallando el juez de investigación preparatoria. Es una pregunta que muchos se plantean, porque si bien es cierto, debería ser así como lo menciono, debería, no se ve en la realidad. Entonces, aquí surge una duda porque, como les mencioné, se pueden aplicar medios técnicos de defensa, excepciones o una tutela de derechos si es que se ve alguna vulneración a los derechos fundamentales que corresponden al imputado. Sin embargo, aquí, como hago mención, he puesto qué dice la Sala Penal Nacional de Apelaciones en un caso en el cual una persona, a través de una tutela de derechos, hizo hincapié también de que la formalización de la investigación preparatoria le habían hecho con una simple sospecha inicial, simple, valga la redundancia, y no se había tenido en cuenta los estándares que ya se han plasmado dentro de la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Aquí he puesto expresamente lo que menciona esta resolución, la resolución número 2, que valga la redundancia, también aquí lo he colocado por si en caso vayan a querer buscar la fuente de donde he sacado esta información. La Sala Nacional de Apelaciones menciona: los hechos narrados constituyen, sin lugar a dudas, una imputación necesaria suficiente, estando en la etapa de investigación preparatoria en que se encuentra el proceso que sigue al recurrente, pues resulta obvio que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria solo se exige una sospecha inicial simple. Miren, ellos hacen hincapié de que solo se exige una sospecha inicial simple, cuando yo ya les había hecho mención de que para emitir una disposición de formalización de la investigación preparatoria se requiere una sospecha reveladora. Así lo hice saber aquí, sospecha reveladora. Pero la Sala Nacional de Apelaciones no lo considera así, no lo consideró así en este caso. Simplemente se basaba en una sospecha inicial simple. Quizás algunos dirán, bueno, debe ser porque en el fiscal todavía en investigación preparatoria va a realizar algunas diligencias, en lo cual van a conllevar a que al fin se forme una imputación necesaria o concreta que posteriormente va a emitir un requerimiento de acusación. Ya, pero eso quiere decir que con la imputación necesaria o concreta se va a pasar del estándar de sospecha inicial simple hasta una sospecha suficiente, porque tengamos en cuenta esto: los estándares que dice la sentencia plenaria casatoria son los siguientes: sospecha inicial simple en primer nivel, segundo nivel, sospecha reveladora, tercer nivel tenemos la sospecha suficiente, en la cual ya está inmersa en la sospecha suficiente a la imputación necesaria o concreta, y por último, la sospecha grave o muy grave, que algunos la denominan, en el cual ya se dan aspectos valoratorios de elementos de la prueba, con el cual ya se emite una sentencia condenatoria porque se tiene una certeza relativa de que el sujeto de verdad es culpable de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, teniendo en cuenta que la Sala Penal Nacional de Apelaciones menciona que solo se debe tener una sospecha inicial simple para formalizar la investigación preparatoria, resulta absurdo, resulta perjudicial, resulta incluso en agravio de nosotros, aquellos estudiantes de Derecho y otros operadores jurídicos como tal, quienes se desenvuelven ya en esto, y que haya un pronunciamiento así, totalmente en desacuerdo. Ahora entonces surge la pregunta:
se está confundiendo imputación necesaria con la sospecha suficiente. Por lo tanto, entonces aquí he marcado una pequeña diferencia respecto a la imputación necesaria. No es sospecha reveladora. Como le digo, imputación necesaria ya es el tema cuando se tiene en la sospecha suficiente un estándar más alto de que el sujeto posiblemente haya o sea el autor de la comisión de un hecho delictivo. Al respecto, la sospecha suficiente, ¿qué quiere decir? Que se debe entender el alto grado de probabilidad que el imputado ha cometido el hecho punible y la existencia de probabilidad preponderante de una condena sustentada en elementos de convicción suficientes, con la exigencia material de una imputación completa y específica, destinadas a que el acusado conozca con claridad y precisión los hechos objeto de acusación. Y claro está, si alguno tuviera el código a la mano o si en caso tuvieran un medio electrónico en el cual facilitar para que revisaran, si ustedes van al Código Procesal Penal, en el artículo 349, en el título que habla de la acusación, en el numeral 2 menciona lo siguiente: la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Lo que quiere decir aquí es que, claro, a través de la investigación preparatoria puede variar o no la calificación, podría variar la calificación que se le da al delito, pero más no los hechos, porque se supone que los hechos que tú has recabado a través de las diligencias, lo que el fiscal ha recabado en diligencias preliminares, ya ha tenido una idea clara, precisa y concreta de lo que es, y por lo tanto emitió la disposición de la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, ahora la Sala Nacional de Apelaciones sale que una sospecha inicial simple, en la cual la imputación necesaria solo se debe tener en cuenta para el requerimiento de acusación, otra vez da a entender que ha habido un grave error respecto a lo mencionado por esta. Una sospecha inicial simple no puede bastar para llevar a cabo la disposición de formalización de investigación preparatoria. Se tiene que tener en cuenta una sospecha reveladora, como lo digo, y como lo señala el estándar de sospechas que tiene que tener el proceso penal para ir pasando de etapa en etapa. Ahora, como segundo aspecto problemático, he decidido poner sobre la culminación de la investigación preparatoria. Respecto de la culminación de la investigación preparatoria, creo conveniente poner 4, que quizás también ya habrán escuchado o sus profesores les habrán hecho hincapié. Las 4 formas en las que podría culminar la investigación preparatoria, que dicen 4 formas, pero netamente han habido pocos pronunciamientos de esto. Y digo pocos porque a través de la revisión de documentos e investigación no se ha encontrado mucho y de lo que hay resulta en perjuicio de los investigados. Más adelante le diré por qué esto es así. En cuanto al vencimiento material del plazo de la investigación preparatoria, quiere decir que la investigación preparatoria en un proceso ordinario consta de 120 días para su investigación y se puede prorrogar 60 días más, haciendo un total de 180 días. El vencimiento material del que habla es que, supongamos, partiendo de una fecha exacta y contando los 180 días, ya contando la prórroga, venciendo tal cual los 180 días en otra fecha, se daría el vencimiento material del plazo de la investigación. Podría darse ahí la culminación de la investigación preparatoria. Si somos legalistas, podría darse ahí. Podría, pero no es así. Emisión de disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Cuando el fiscal ya finaliza la investigación preparatoria, ya hayan pasado los 180 días correspondientes a lo que ha tenido de plazo para hacer todos los actos diligenciales, actos de investigación correspondientes, emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Al respecto, esto está en el artículo 342 del Código Procesal Penal.
A través de la emisión de la disposición se da por finalizada la investigación preparatoria. También se debe comunicar al juez de investigación preparatoria sobre la conclusión de la investigación. Eso porque, como les mencioné anteriormente, en esta etapa, investigación preparatoria, ya se judicializa, ya se le pone de pleno conocimiento al juez de garantías sobre los actos de investigación que va a realizar, porque ya tiene una sospecha reveladora de que dicho sujeto o dichos sujetos han sido los autores, participantes, coautores de la realización de un hecho delictivo. Es por eso que en este caso la disposición de la investigación no solo queda para emisión de la misma fiscalía, sino también que se le tiene que poner de conocimiento ante el juez de investigación preparatoria. Y por cuarto, tenemos que se notifica a las partes procesales sobre la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria. Como saben, la notificación es un aspecto importante y es un principio que ya muchos lo conocemos, principio del debido proceso. En el ámbito penal, si fuera en ámbito administrativo, principio del debido procedimiento. Es importante poner de conocimiento a las partes que conforman el proceso sobre los actos diligenciales u otro tipo de actuaciones que han sido llevadas a cabo para que éste sepa o se informe sobre lo que está pasando en el proceso en el cual está inmerso. Entonces, teniendo estos cuatro, quizás el más razonable que podrían decir sería el vencimiento material del plazo, porque tal cual inician el plazo de la investigación preparatoria, es razonable que venza cuando ya hayan pasado los 120 días o la prórroga que serían 60 días más, en total 180 días, sería lo ideal. Pero entonces, ¿qué dice la casación 613-2015 Puno? Ojo, miren, dice que el fiscal, como director de la investigación, a través de una disposición fiscal, dará por concluida la investigación preparatoria, como les decía, cuando considere que ha cumplido su objeto. Cuando considere que ha cumplido su objeto. Esta no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal. En esta parte, cuando dice no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal, ya está dando por descartada el vencimiento natural del plazo de la investigación preparatoria. Ya le está descartando. En este caso, ante la ausencia de la respectiva disposición fiscal, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de investigación preparatoria a través de una audiencia de control de plazo. Eso quiere decir, miren, ojo, lo que quiere decir la Corte Suprema a través de esta casación, que solo se va a dar por concluida la investigación preparatoria. Cuando se emita la disposición correspondiente, la de conclusión. Ahora, si nos ponemos a pensar, supongamos, ya han transcurrido los 180 días y el fiscal no emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, una suposición, un mes, 2 meses, no le emite. Claro, el juez dice, puedes recurrir para que haya un control de plazo, pero tú vas al juez y ¿qué te dicen? No, primero tienes que mantener previa comunicación con el fiscal. Y ya luego que me demuestres que de verdad, a través de un escrito u otro medio de comunicación en el cual tú has intervenido directamente con el fiscal y le has dicho las razones por las cuales tiene que ya concluir la investigación preparatoria, recién puedes venir aquí y vamos a llevar a cabo el control de plazo. Pero se lleva a cabo el control de plazo y el fiscal, disculpen, y el juez no va a decir, ya fiscal, ya te pasaste mucho de tiempo, entonces emite por favor, o emite inmediatamente la conclusión de la investigación preparatoria. No, en ningún momento le va a decir eso. Le va a decir que entonces emita la disposición o el requerimiento que crea correspondiente para llevar a cabo las diligencias o cualquier otra, o pasar otra etapa procesal que sea correspondiente o como lo considere. Y se ve que incluso el fiscal a veces en su afán quizás de piconería, por así decirlo, o quizás en su afán de molestia por la llamada de atención que le haya sido dado por el juez, emite un requerimiento de acusación. Se ven los casos que son así, y esto resulta en perjuicio ¿de quién?
del imputado o imputados. También los casos que podrían darse aquí es que se vence el plazo legal. 1 mes, 2 meses no emiten entonces la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Sin embargo, el fiscal es vivo. Sabe que en el mes de enero, una mera suposición caso hipotético, en el mes de enero se venció el plazo legal de la investigación preparatoria. Sin embargo, este dice, no voy a emitir la disposición de conclusión, voy a emitirla hasta que me llegue una pericia con la cual va a determinarse la culpa de dicho sujeto. Claro, y podrían decir, es porque a través de la casación 613/2015 menciona que solo se va a dar por concluida cuando considere que ha cumplido su objeto. Es decir, cuando el fiscal diga, ya, entonces cumplí como objetivo, como persecutor del delito, y yo no voy a concluir hasta que dentro de un plazo máximo de 3 meses, 4 meses, me llegue la pericia que determine la culpa, porque yo creo que él ha sido. En este caso, eso es lo que nos establece la Corte Suprema. Nos da esa idea de que el fiscal entonces, o el plazo que se establece, se basa meramente a estar en el código, pero no se va a cumplir hasta que se considere que ha cumplido su objeto, lo cual resulta perjudicial, muy perjudicial, al investigado, al imputado o imputados. Al respecto también he creído conveniente resaltar lo que dice el expediente 31/2017, la resolución número 5 expresamente. Menciona que considera que el criterio interpretativo más adecuado para entender por culminada la investigación preparatoria es aquel que según el cual la investigación preparatoria concluye cuando se notifica a las partes con la disposición de conclusión. Mucho peor aún, menciona entonces que ya no va a culminar cuando se emita la disposición de conclusión, sino hasta que se notifique. Eso quiere decir que en un plazo de 2 meses en el cual no se ha emitido la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria y ahora esperar hasta que se notifica a las partes 1 mes más o 2 meses más, si se dio la dirección mal del imputado o del agraviado, no va a concluir, no se va a tener por concluida entonces la disposición de conclusión. Claro que esto también podría el abogado defensor sacar provecho, porque en caso quisiera plantear una tutela de derechos, podría llevarse a cabo, ya que se sabe que la tutela de derechos se interpone antes de culminada la investigación preparatoria. En etapa intermedia ya no se puede interponer una tutela de derechos, por lo cual, en caso el abogado defensor diga, ya, yo voy a interponer la tutela de derechos porque aún no concluye la investigación preparatoria, conforme lo dice el expediente 31/2017. Estoy dentro del plazo legal establecido. Pero también resulta en perjuicio en caso el fiscal sea una estrategia del fiscal que por alguna cosa, como se sabe, aspectos burocráticos, que no se ha emitido aún una pericia, un elemento de convicción que resulta imprescindible para la investigación, espera o le resulta favorable el tiempo para que posteriormente le llegue y así pueda emitir el requerimiento de acusación para posteriormente la condena del sujeto. Entonces nos damos cuenta que no hay uniformidad de criterios. Les mencionaba entonces, la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, se tiene que con esta se culmina la investigación como tal, pero no es así, porque hay otros que mencionan o tienen un diferente criterio a lo que ya está establecido aquí y también en la casación 613/2015, y otros que señalan que recién culmina cuando se notifica a las partes procesales sobre la disposición de la conclusión de investigación preparatoria. No hay un criterio definido, no hay un criterio lógico uniforme aún sobre cuándo concluye o no la investigación preparatoria, que resulta entonces un aspecto problemático que vale la pena resaltar. Ahora, como tercer aspecto problemático, tenemos la suspensión de prescripción de la investigación preparatoria. Aquí he creído conveniente, y ojo, que este es un tema muy importante en el que se va a hablar de la interrupción, suspensión y la excepción de prescripción, lo cual señala expresamente el nuevo Código Procesal Penal. Si se van al artículo 83 del Código Penal, habla de la interrupción de la prescripción de la acción penal.
y menciona que este se interrumpe cuando hay actuaciones, ojo, hay actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales. ¿Y cuándo se da la suspensión? Menciona el artículo 84, disculpen, es el siguiente, menciona, si la continuación del proceso penal depende de cuestión que debe resolverse en otro procedimiento, entonces se va a dar la suspensión. Y en cuanto al nuevo Código Procesal Penal, menciona que se puede establecer como un medio de defensa la excepción de la prescripción, esto es cuando el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o derecho de ejecución de la pena. Como prescripción, como definición general, algunos ya saben que es como una especie de castigo o sanción que se le da al Estado por no haber hecho perseguible el delito en el tiempo correspondiente que se le otorga. Entonces, como les menciono, eso es lo que menciona el Código y Código Procesal Penal. Pero surge una duda. El artículo 339, y si se van a su código, numeral 1, señala, la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. La investigación, ojo, suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Y cuando hace hincapié de la investigación, nos estamos refiriendo a la investigación preparatoria. Se dice que con la investigación preparatoria suspende el curso de la prescripción. Ahora miren, dice la investigación suspenderá. Sabemos que la investigación preparatoria, la disposición de esta formalización, se da por el Ministerio Público. Suspenderá, menciona. Pero ¿y qué tenemos acá? Lo que menciona el artículo 83. El artículo 83 no habla de una suspensión. Dice que las actuaciones del Ministerio Público se va a dar la interrupción. Y entonces el artículo 339 nos habla de suspensión. ¿Con cuál nos quedamos? Suspensión, interrupción. ¿Ha sido alguna malinterpretación o mala momento de circunscribir el tema de la suspensión? ¿Saben lo que se hacía anteriormente? Se hacía mención de que la suspensión no debería llevarse a cabo en la investigación preparatoria. ¿Qué decían algunos operadores jurídicos? Hacían mención de que no se debe trabajar con la suspensión, sino que se debe trabajar con la interrupción, porque es el mismo Código Penal quien habla que a través de las actuaciones del Ministerio Público se da la interrupción. Entonces, nos quedamos con el artículo 83 o 84 del Código Penal. Eso resultaba un perjuicio porque algunos manejaban la idea, como les digo, que la investigación preparatoria debería darse a través de lo que menciona el artículo 83, que habla de la interrupción. Entonces, al respecto hubo una unificación de criterios para dejar en claro esto. Prácticamente lo que quisieron decir los jueces en ese tiempo, a través de el Acuerdo Plenario 1/2010, dijo, bueno, a mí no me importa lo que ustedes digan, ustedes son abogados, al final de cuentas nosotros vamos a hacer que debemos aplicar el derecho, y no es interrupción de la prescripción de la acción penal, sino lo que se refiere al artículo 339 es otro tipo de suspensión, y la denominó suspensión sui generis. Si gustan pueden ir a revisar el Acuerdo Plenario 1/2010, que habla, en el cual le señalaba también que el Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión sui generis, diferente a la ya señalada, porque afirma la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, una nueva modalidad, un nuevo tipo de suspensión, muy diferente entonces. Entonces, la casación número 1629-2017 Ayacucho también hace hincapié de esto. En un considerando extenso, hace mención entonces que tal cual lo menciona el Acuerdo Plenario 1/2010, de verdad nos encontramos ante una suspensión sui generis, no tiene que ser denominada la interrupción, porque la interrupción a la cual hace referente el Código Penal es muy diferente, es otra, no cabe el caso de la investigación preparatoria. Se concretó esta idea
a través de la emisión del Acuerdo Plenario 3/2012. Esto considero importante también mencionar porque lo estoy resumiendo porque el tema de la prescripción es demasiado amplio y yo me estoy basando netamente al tema que resulta como un problema para la investigación preparatoria. La suspensión de prescripción en el artículo 339, inciso 1, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Lo que querían decir aquí es que ya estaba poniendo un límite a la suspensión sui generis que era llevada a cabo por la formalización de la investigación preparatoria. Y más o menos lo que quiere dar a entender con el tema de la suspensión, poniendo ya un ejemplo de esto, un hipotético caso, es, supongamos, a Juan en el año 2000 comete un hecho delictivo. El hecho delictivo que comete, lo que estipula el Código Penal es que la pena es de 2 años. Es un hipotético caso. 2 años entonces. Se tiene que para la prescripción de la acción penal va a ser el máximo de la pena. El máximo de la pena, entonces, como ya les dije, va a ser 2 años. Si lo cometió en el año 2000, va a prescribir en el año 2002. Ya, pero entonces, resulta que a Juan comienzan a investigarlo, lo cometió en el año 2000, lo comienzan a investigar 6 meses después. 6 meses después de que cometió el delito, entonces lo investigan y posteriormente el fiscal emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces ya, aquí estamos en la suspensión sui generis. Lo que quiere decir la suspensión es que ya está bien, el tiempo en el cual yo voy a llevar a cabo la investigación preparatoria, en ese tiempo se va a suspender el plazo de prescripción. Justamente, se va a suspender. ¿Y qué dice el Acuerdo Plenario 3/2012? Dice que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Eso es lo que menciona. Lo que quiere decir es, ya, Juan cometió cometió el delito en el año 2000, ya, lo investigan y recién en el año 2001 se emite la disposición de formalización. Quiere decir que ahí empieza la suspensión y recién en el año 2003 concluye la investigación preparatoria. Como se había suspendido y dice que aquí recién se prolonga más allá de un tiempo acumulado, se acumuló un año, por el año 2000 a 2001 que corrió, en el cual iba corriendo el plazo de prescripción, quiere decir que si concluyó la investigación preparatoria en el año 2003, otra vez del año 2003 comienza a correr con el tiempo acumulado. Quiere decir entonces que si es de 2 años, le faltaría un año más para que prescriba, pero también aquí, ojo, que el Acuerdo Plenario 3/2012 hace hincapié y tiene que darse más una mitad de dicho plazo. La mitad de 2 años, un año más. Quiere decir que el año 2003, que concluyó hasta el año 2005, recién ese tiempo va a durar para que prescriba la acción penal por la comisión de un hecho delictivo cometido por Juan. Pero entonces la pregunta que me plantea aquí es, ¿qué pasa con la prescripción de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado? Claro, se sabe que si es que resulta o es considerado muy grave, la comisión de este delito es imprescriptible, pero si es que no es considerado grave o muy grave, entonces se tiene por regla general que el plazo se duplica. Ahora, pónganse a pensar que por la comisión de un hecho delictivo en el cual que es cometido por un funcionario o servidor público es de 10 años, se hace mención por regla general que se va a duplicar. La prescripción entonces va a ser 20 años, ¿verdad? Entonces, comienzan a investigar al sujeto en el año 2000, porque él cometió un hecho delictivo en el año 1999. En el año 2000 entonces se da la suspensión sui generis. Ahora, la investigación preparatoria dura 2 años. Dice que por el tiempo acumulado se va a dar, en este caso el parámetro que da es que se va a prolongar más allá de un tiempo acumulado, solo se acumuló un año, se va a extender más el año, más los 10 años
y aparte, como le dije, se duplica, serían 20 años, 19 años más, aparte de la investigación que se le dio a este. Y dice que incluso se le va a dar más una mitad de dicho plazo. Ahora pónganle los 20 años más los 10 años más, 30 años para que prescriba un delito por la comisión que resulta en perjuicio de la administración pública, que es cometido por funcionarios o servidores públicos. Me resulta totalmente perjudicial, pero es lo que dice nuestros jueces, es lo que dice nuestra legislación y lo que ya ha sido contemplado a través de los acuerdos plenarios. Ahora, el control judicial de la imputación en la investigación preparatoria. Claro, se tiene la idea, como les dije, que el fiscal dispone la formalización de la investigación preparatoria. El juez toma conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria y entonces es el mismo juez, el juez garante, que algunos lo denominan, quien va a velar por los derechos del imputado. Pero aquí hay algo que como que causa un poco de fastidio quizás para algunos abogados, y están en sus razones, porque se dice que el juez toma conocimiento, ojo, toma conocimiento, porque si el juez, como ya les hice mención en un principio respecto a la sospecha reveladora que se tiene que tener en cuenta para, como le mencioné aquí, para la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, el juez, cuando recibe la disposición, no la evalúa. Es un simple receptor, lo admite a trámite. Este no puede decir, no, yo no quiero aceptar tu formalización porque me parece que es irregular, es muy vaga, tiene muy poco contenido. Este no, este toma conocimiento solamente. Se dice que quien interpone los medios de defensa o excepciones va a ser el abogado defensor. Pero ¿qué pasa si es que el investigado tiene un mal abogado defensor? Sabemos que hay abogados buenos y abogados, no digamos malo, pero sí que no se preparan correctamente. Entonces, ¿qué pasa si es que el investigado tiene un abogado que no se ha preparado correctamente o no ha investigado o ha ido más allá? ¿En quién resultará en perjuicio? ¿Del juez o del fiscal? No, del abogado quizás tampoco, porque él mismo va a cobrar. ¿Va a resultar en perjuicio de quién? Del investigado. Entonces, aquí se puede incluir un problema. El juez meramente es aquel que va a tomar conocimiento, solo conocimiento. Entonces nos hace preguntar, ¿el juez garante de los derechos del imputado es garante de parte o de oficio? De parte, es decir, que va a esperar a que el abogado interponga un medio de defensa o alguna excepción para que recién pueda velarse por los derechos del imputado, o este puede actuar también de oficio, puede decir, sí, yo he visto esta irregularidad y por lo tanto mi potestad de juez garante va a hacerme actuar en defensa del imputado. Y es verdad, los medios de defensa sí pueden ser declarados de oficio. La base legal de esto lo pueden encontrar en el artículo 7, numeral 3 del nuevo Código Procesal Penal. El artículo 7 hace mención de la forma en la que puede el juez de investigación preparatoria plantear medios de defensa que van a resultar a favor del investigado o investigados. Pero entonces, ¿por qué no es aplicado? ¿Hay algo mal? ¿Se han olvidado los jueces? Que obviamente no se han olvidado, ellos conocen la norma muy bien, ellos saben cuáles son sus competencias. ¿Y saben cuál es el principal problema aquí? Es a veces los mismos medios de comunicación y la misma sociedad. ¿En qué sentido? Oye, ¿me vas a decir entonces que si un juez de investigación preparatoria va a plantear un medio de defensa porque ha visto que se está vulnerando los derechos del imputado o imputados, entonces ¿qué dirá la ciudadanía? Ah, pues comprado. Le han pagado para que actúe así, para que conforme a sus atribuciones beneficie al imputado o imputados. Seguro cuánto le habrán pagado, lo han coimeado. Quizás algunos comentarios que se escuchan a diario y que aún se siguen escuchando, más aún en estos tiempos. Se tienen esos comentarios, incluso, como les mencioné, es la misma prensa, los mismos medios de comunicación, quienes hacen quedar mal muchas veces al juez.
al fiscal y a los mismos abogados. Ellos son mismos quienes los limitan respecto a sus actuaciones, y quizás para no ser perseguidos por un público que simplemente le gusta el morbo y que tiene una idea, un pensamiento inquisitivo, ellos no aplican esto. Pero el único que resulta perjudicado, como ya lo vengo reiterando en varias ocasiones, va a ser el imputado. El imputado, investigados, va a ser el que resulte más perjudicado. Y tengamos en cuenta, ojo, que ellos constan de la presunción de inocencia, pero es vulnerado por comentarios muy fuera de lugar y por actuaciones irregulares tanto de fiscalía e inclusive abogados defensores que no tienen una preparación adecuada para ejercer el derecho de defensa. Sobre lo que mencioné, la Apelación Suprema número 15/2017, que también se la recomiendo muchísimo que hagan lectura, establece en qué momento se puede aplicar o de qué forma se puede aplicar lo que menciona el artículo 7, numeral 3 del nuevo Código Procesal Penal. Aquí las partes que más señalé es que para tal efecto, el vicio procesal o el respectivo defecto referido a la acción que advierte dicho juez y se refiere a un medio de defensa, debe constar, ojo aquí menciona ya cómo es que el juez tiene que hacer expreso los medios de defensa de oficio. Debe constar fehacientemente, ser flagrante, manifiesto o evidente. En lo que se refiere a esto, fehacientemente ser flagrante, manifiesto o evidente, es respecto a la vulneración de los derechos fundamentales o correspondientes al imputado dentro de la investigación preparatoria. Si bien dicha consideración queda sujeta al criterio del órgano jurisdiccional, ello no le exime o libera de motivar su decisión. Con esto ya quizás les quede claro que, si bien es cierto, él puede decir, ya, yo he sido evidente que se ha hecho el resultado en perjuicio, ha afectado en perjuicio al imputado una mala actuación que ha tenido el abogado defensor porque no ha planteado un medio de defensa o excepción que debería plantearse. Y yo lo considero así, dice el juez, pero también tiene que motivar su decisión. ¿Por qué razones, por qué motivos, por qué circunstancias cree conveniente entonces entablar de oficio un medio de defensa para que resulte en beneficio del mismo imputado? Y como comentario adicional, se puede controlar la imputación que es realizada por el fiscal antes de que éste emita la formalización de la investigación preparatoria. Y aquí la respuesta clara es que nuestro sistema de justicia no lo permite. Como les dije, simplemente el juez toma conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria. Ellos no pueden decir, yo me niego a recibir dicha formalización que carecen de una sospecha reveladora, ni siquiera me mencionas un hecho fáctico coherente o los elementos de convicción claramente son muy vagos y ni siquiera me das una idea de que el sujeto pueda ser o no autor del hecho delictivo. Pero no, la actuación que le da nuestro sistema de justicia es meramente de trámite, no es ni controlador al momento de recibir, porque sí va a ser controlador ya cuando está en la investigación preparatoria. Y aquí he hecho una pequeña comparación sobre lo que hace entonces la legislación colombiana. En su artículo 286 de la ley 906 de 2004, habla del control formal a la imputación en la audiencia de formulación. Al respecto, lo que se trata este control formal a la imputación es que, está bien, tú fiscal me estás atribuyendo ser el autor de un delito. Sin embargo, antes de pasar al juez garante, el juez se establece, vamos a hacer aquí un control judicial de la imputación. Vamos a ver si es que tú, fiscal, lo que has tenido de tiempo en las diligencias preliminares, has recabado o no hechos fácticos y a través de una correlación con la legislación, hay una relación coherente sobre lo que me estás diciendo y lo que dice el mismo código en sí, el código sustantivo. Se hace este control formal de la imputación para saber si es que existe o no de verdad una imputación concreta que se le establezca a quién, al imputado. Y esto resulta en beneficio
porque así se sabe si es que el fiscal o no ha realizado una correcta investigación. Se sabe si es que el abogado defensor podría incluso hacerle de conocimiento al juez que el fiscal no ha llevado una buena investigación y asimismo solamente los elementos de convicción que constan en la investigación son vagos, no, ni siquiera satisfacen al juez como tal. Yo soy de la idea que podría darse este tema del control de imputación en nuestro sistema de justicia. Resultaría en beneficio, no por decir del imputado, sino en beneficio de los operadores jurídicos como tal, porque esto incluso llevaría ¿a qué? A que no se lleve una acusación, cuando se emite el requerimiento de acusación, en el cual ¿qué se gasta? Economía procesal y asimismo también el tema de los plazos, que a veces resultan, si bien es cierto, la norma las expresa tal como son, pero resultan un poco más alargados, y el tema de que no va a haber el tiempo no va a ser desperdiciado tanto en una investigación que el fiscal mismo sabía que no iba a progresar, pero asimismo continuó y continuó porque tenía la esperanza de que el juez razonara a su manera o que saliera a su favor. Bueno, eso fue todo lo que tenía que compartir el día de hoy con ustedes. Ha sido muy, muy grato esta exposición. Agradezco a Cápsulas Jurídicas por esto, por esta oportunidad de discernir este tema, en verdad muy agradecido, y con todas las personas que quizás se han encontrado en esta transmisión. Muchas gracias. Laura, no se te escucha. Sí, bien, disculpen. En nombre de Cápsulas Jurídicas, te agradezco, Pedro, por tu participación en este primer congreso multidisciplinario. Asimismo, agradecer a todas las personas que se mantuvieron conectadas a lo largo de la presente transmisión e invitarlos a que nos sigan las sesiones virtuales que está realizando Cápsulas Jurídicas a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos y buenas tardes.